Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? Miércoles, volvemos con otro capítulo. ¿De qué? De recomendaciones. ¿De qué se vamos a hablar en estas recomendaciones? De un libro que son dos ahora mismo. ¿Por qué? Porque tengo dos versiones de Ikigai. Un libro muy interesante, no es nuevo, pero de mi gran amigo Héctor, que os lo voy a recomendar ahora mismo, rapidito, escuetamente, para que lo compréis y lo leáis si todavía no lo habéis hecho. Bueno, tengo dos libros aquí. ¿Por qué dos? Uno es la versión española y otro es la versión en inglés. La versión española, este libro para mí le tengo un cariño tremendo porque es de los primeros libros que existieron de Ikigai. Y es que mi amigo Héctor García, quizá muchos le conozcáis porque tiene un blog que no actualiza mucho últimamente, pero que fue muy activo hace tiempo, que es KiraiNet, ¿vale? Ahora creo que ya tiene kirai.net el dominio, por fin, después de muchos años de lucha por ese dominio. En ese blog hablaba de las andanzas por Japón, es decir, enseñanzas, aprendizajes que iba haciendo a lo largo de los años. Tras varios años escribiendo ahí, lo reunió todo y se fue por varias editoriales a venderles en un libro que se iba a llamar, por lo visto no se iba a llamar como se llama ahora, ¿no? Se iba a llamar de otra forma, pero al final la editorial que le acogió se llama Norma Editorial y el libro pasó a llamarse Un Geek en Japón, ¿vale? Porque su blog era Diario de un Geek, o no sé, un Geek en Japón, un Geek en Japón, de hecho. Entonces por ahí surgió la cosa. Vale, su primer libro era básicamente una remasterización de sus entradas en el blog, mejorándolas un poco, pero a él le gustó mucho el tema de la escritura y siguió escribiendo más de una forma o de otra, ya fueran en entradas de su blog o con el libro de Ikigai. Se juntó con un amigo suyo que se había convertido en amigo, que resulta que es escritor, Francesc Miralles, que es un escritor reconocido, galardonado, diría, no lo sé la verdad, con bastantes libros, bastantes ventas, que ha trabajado con un montón de gente ayudándoles a crear sus libros, es que también es un tipo de trabajo que hace. Y juntos crearon un libro tremendamente interesante que se llama Ikigai. ¿Por qué lo hicieron juntos? Vale, esto sería para preguntarle a Héctor, pero os lo cuento, me tomo la libertad de hacerlo ya que se lo he oído hablar muchas veces a él. Héctor tiene una mentalidad de ingeniero. Él es ingeniero de profesión, de educación y de vocación. Entonces, cuando él explica un problema, quiere irse al detalle, quiere irse a enseñar las cosas profundas de ese tema, pero, y esto es algo que nos pasa a muchos que nos dedicamos al mundo técnico, pero la realidad es que mucha gente no quiere esos detalles, no quiere esa explicación, sino que quiere que se lo cuenten de una forma que fluya bien, que todo, no sé, que el libro tenga armonía y belleza, ¿no? Esa fue la parte que vino a dar Francesc Miralles al libro de Ikigai. Y entre los dos, con la parte científica, la parte de datos, de facts, de hechos que Héctor aporta a un libro como Ikigai, que es un libro de autoayuda, donde se ve mucho vendehumismo, cosas que no tienen mucho fondo muchas veces y que son simplemente hablar por hablar, ¿no? Pues aquí Héctor trajo toda esa parte de ingeniero de aterrizarlo, de ponerlo con los pies en la tierra, y Francesc le dio toda la parte de belleza literaria y de saber hacer que él tiene tras muchos años en el negocio de la escritura de libros y de la edición de libros, porque escuché una entrevista de Francesc, un tío muy interesante, por cierto, no lo conozco en persona. Ikigai. Ikigai es una palabra japonesa, bueno, y os digo, para terminar esta historia, para mí es un libro muy especial porque fue de los primeros que llegaron, bueno, de los primeros del mundo, pero el primero que estuvo en Japón, me lo dio antes de que saliera a la venta, lo leí en un día, recuerdo que me lo dio un día en Harajuku, en un barrio de Tokio, me lo leí en el mismo día, al día siguiente le di feedback,
escribí una review en la página de Amazon, donde se va a empezar a vender. Sincera, totalmente sincera, por ahí estará, la podréis leer. Es una buena review porque fue un libro que me gustó mucho y que no lo tenía todo conmigo, ¿no? Yo pensaba, bueno, no sé yo esto, cómo será. Tiene un poco de pinta de vendehumismo, ¿no? Y no, la verdad es que fue una gran triunfada. Primera edición de este libro de muchísimas ediciones. Pero es que más ediciones todavía tuvo este otro, que es el libro en inglés, que tiene una portada bellísima, por cierto. Este libro se hizo muy, muy famoso y se ha hecho muy famoso. Sigue siendo, pues creo que el número uno todavía tras, en el 2016 se editó, mirad si ha llovido. Sigue siendo número uno, top uno en ventas en la India. Ahí es donde más lo ha petado. Y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues Ikigai es una palabra japonesa que significa algo así como el sentido de la vida, ¿no? O, bueno, mira, el subtítulo que le ponen en inglés es The Japanese Secret to a Long and Happy Life. El secreto de una vida larga. Mira, de hecho en español es igual. Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Ikigai es como el sentido de la vida, algo que te hace querer vivir, algo que te hace querer moverte, que te hace querer hacer cosas. Para ello, Héctor y Francesc se fueron a Okinawa, a una zona de Okinawa en concreto, que es considerada una zona azul. ¿Qué es una zona azul? Es una zona del planeta donde la cantidad de población de centenarios, de gente por encima de los 100 años, está por encima de lo que estadísticamente sería lógico. Es decir, hay centenarios, pero no hay en todos los sitios. En algunos sitios hay más y en otros hay menos. Y en estas zonas azules hay un pico de un mayor número de centenarios. Por lo tanto, se considera que estas zonas tienen unas condiciones que no se llega a saber, o se puede especular, ¿no? Pero no se sabe 100% por qué se consigue esta vida longeva y esta vida feliz, ¿no? Digamos que conclusiones que llegan es que tener una vida feliz es parte del secreto para llegar a la longevidad. Entonces, en estos lugares hay uno creo que está por Italia y otro está en Okinawa, que son unas islas que están al sur de Japón, unas islas paradisíacas, parecido, yo que sé, algo tipo Hawái o algo así. Y allí estos ancianitos le estuvieron dando lecciones de vida a Héctor y a Francesc de por qué bueno, pues no por qué, ¿no? Les cuentan su vida y ellos sacaron conclusiones de por qué creen que habían sido, por qué llegan a ser tan longevos estas personas. Bueno, no os destriparé en profundidad el libro porque os recomiendo que lo leáis, pero esas enseñanzas son las que sacan en este libro. Y una gran parte de ello es tener un ikigai, tener un objetivo, una razón de vivir, es decir, algo que te haga moverte, levantarte por las mañanas y hacer cosas. Es un libro muy interesante para mucha gente, pero por ejemplo, yo siempre me gusta contar este grupo de gente al cual le funciona muy bien, y es a los jubilados. Mi madre se jubiló, o justo antes o después, o se iba a jubilar cuando salía este libro de Ikigai. Yo se lo regalé, como le regalo muchos libros, y en este caso, pues con más ilusión por ser de mi amigo Héctor. Y mi madre lo leyó. Y mi madre no le gustan nada los libros de autoayuda. Mi madre no lee libros de autoayuda. Mi madre aborrece, diría yo, más bien, los libros de autoayuda. Y este libro le gustó mucho, le gustó mucho. Tanto que lo compró muchas veces. ¿Por qué lo compró muchas veces? Porque cada vez que una de sus amigas o de sus amigos se jubilaba, le regalaba este libro. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas, que es una de las cosas tantas que da en el libro, comenta que una de las razones para vivir, uno de los ikigais de la gente, es realizar un trabajo y tener una ocupación que les mantienen conectados con una rutina y con hacer cosas y una obligación, ¿no? En el momento que una persona deja de tener una obligación, no tiene hobbies, no tiene ikigai, no tiene una razón de vivir, ¿qué va a hacer? Se va a ir apagando, se va poniendo mustio. Entonces es importante no desconectarse cuando te jubilas de la vida, ¿no? Entonces por eso es un libro que a mi madre le gusta regalar y a mí me parece muy interesante. Yo
pues no tengo mucha gente cercana que se jubila, más allá del grupo de mi madre y mis tíos y tal, y eso lo cubre ya mi madre, pero si tenéis a gente que se jubile y tal, puede ser un regalo muy interesante. Leedlo vosotros, pensad qué os parece y si tiene interés regalárselo a gente que se jubile, pero no solo para gente que se jubile, desde luego es para un montón de gente. Os lo recomiendo y si os gustan más vídeos como este donde recomiende cosas, va a haber libros, va a haber películas, va a haber series, depende, es una vez a la semana recomiendo algo porque me da la gana. Pues si os gusta, suscribiros, porque la semana que viene habrá más recomendaciones y mientras tanto habrá otros el viernes y el lunes, es que publico los lunes, miércoles y viernes. Los lunes hablo de un tema variado, los miércoles de recomendaciones y los viernes suelo entrar un poco más en polémica con algo más de actualidad, de lo cual me gusta entrar y darle un poco de salseo a la vida. Así que me despido, nos vemos el viernes con otro vídeo más. Cuidaos. Adiós.